existe en la tierra virgen, que por el mar abrazada, bajo del trópico ardiente, aspira del sol la llama. Hallado cruzan arroyos sus cristalinas guirnaldas, en torno de agrestes ceibas, de erguidos cedros y palmas. Puerto Príncipe es uno de los casos más curiosos en la historia de Cuba. Solo sabemos que, por ejemplo, en el año de 1786, en el primer censo que se hace en Cuba, Puerto Príncipe tiene más de 30.000 habitantes, lo que la sitúa como la segunda ciudad de Cuba y además de eso, una de las primeras 5 ciudades de América. Este es un dato extraordinariamente sorprendente, como dije antes, porque dadas las características del lugar, dado el desenvolvimiento histórico según la historia tradicional, pues sería absurdo que este pequeño, aparentemente pequeño poblado, perdido en el interior de Cuba, tenga este número de habitantes y la vida económica que se revela en sus edificios. Y no solamente económica, sino todo lo que conlleva este mundo económico. En este contexto nació el 23 de marzo de 1814 Gertrudis Gómez de Avellaneda. Era hija del subdelegado de Marina Manuel Gómez de Avellaneda y de María Francisca Arteaga. Fue bautizada en la iglesia de la Soledad, cuya pila bautismal se conserva en nuestros días. Cuando comencé a tener uso de razón, comprendí que había nacido en una posición social ventajosa, que mi familia materna ocupaba uno de los primeros rangos del país. Mi padre era un caballero y gozaba de toda la estimación que merecía por sus talentos y virtudes, y todo aquel prestigio que en una ciudad naciente gozan los empleados de cierta clase. En su vida pública y en su vida privada siempre fue el mismo, noble, intrépido, veraz, generoso e incorruptible. Y tengo cierto orgullo cuando al recordar las virtudes que hicieron tan estimado a mi padre, puedo decir, soy su hija. Dábaseme la más brillante educación que el país proporcionaba. Era celebrada, mimada y complacida hasta en mis caprichos. Y nada experimenté que se asemejase a los pesares en aquella aurora apacible de mi vida. Desde muy niña tuve una decidida vocación de escritora, pues recuerdo que a los 8 años escribí una monstruosa novela de fantasmas, cuyo protagonista era un gigante de 100 cabezas. Después de tan sublime creación, sufrí muchos pescozones de mi mamá por el furor que me entró de hacer tragedias en versos, muy malos por cierto. Tuve algunas amigas de mi edad. Nuestros juegos eran representar comedias, hacer cuentos, rivalizando a quien los hacía más bonitos. Más tarde la lectura de novelas, poesías y comedias,
llegó a ser nuestra pasión dominante. Hablábamos de bailes, de novelas, de poesías, de amor y de amistad. Yo tocaba de memoria algunos valses y cantaba arias de Rossini. Fuimos bien pronto las señoritas de moda en Puerto Príncipe. Nuestra tertulia, que se formó en mi casa, era brillantísima para el país. En ella se reunía la flor de la juventud del otro sexo y las jóvenes más sobresalientes. Bueno, cabría preguntarse cómo fueron las relaciones de Manuel Gómez de Avellaneda con su hija Gertrudis. Mira, la pregunta tendría un sentido muy profundo en este caso. Se trata de alguien que indudablemente en la tierna edad de la niñez y la adolescencia imprimió sobre Gertrudis un sentido especial de lo que era la tierra española a la cual él pertenecía y que indudablemente añoraba. Indudablemente, Gertrudis desea abandonar a Cuba y desea quedarse en Cuba. Ella tiene un compromiso matrimonial que rompe bruscamente, lo cual crea una tragedia en la familia. Y también parece que tuvo amores con alguien de un rancio apellido de Puerto Príncipe, con un Loinás. Aquí está la génesis de un deseo de quedarse y un deseo de partir. Un deseo de partir que finalmente se va a realizar cuando la madre, que ha casado en segundas nupcias, decide con el esposo partir hacia una tierra añorada e indudablemente no conocida. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que el hado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. En España se inicia el gran periplo familiar de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que la conducirá a Sevilla, pasando previamente por Portugal. Sevilla fue la ciudad de su primer gran contacto con la cultura española. Y sobre todo, Sevilla fue la ciudad en donde nació el gran amor de su vida, Ignacio Cepeda. Ignacio Cepeda fue el inspirador de sus cartas de amor y de una autobiografía que quedan indudablemente como de lo más alto y lo mejor de la obra literaria de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Alguna vez deseo hallar sobre esta tierra un corazón melancólico, ardiente, altivo y ambicioso como el mío, compartir con él mis goces y dolores y darle este exceso de vida que yo sola no puedo soportar. Cepeda, tú eres lo que has sido, lo que será siempre para mí, el más amable de los hombres y el más querido de los amigos. Esto eres todavía, y esto tienes que ser mientras yo viva. Dentro de la vida amorosa de la Avellaneda, la figura de Ignacio Cepeda cobra una importancia fundamental, porque a Cepeda dedicó algunos de sus más bellos poemas, y entre ellos un poema excepcional porque abre una nueva época en la poesía, que es A él.
Por lo tanto, se trata de una figura que va a influir de manera decisiva en su mundo literario. Volaban los años y yo vanamente, buscando seguía mi hermosa visión. Mas dio al fin la hora, brillar vi tu frente, y es él, dijo al punto mi fiel corazón. Por ti fue mi dulce suspiro primero, por ti mi constante, secreto anhelar, y en balde el destino, mostrándose fiero, tendió entre nosotros las olas del mar. El peregrinar de Tula la condujo luego a Madrid. Madrid estaba la corte en pleno romanticismo. Allí conoció y estrechó amistad con las personalidades más importantes de la literatura española del momento. Tuvo luego, obviamente, un gran éxito literario, tanto por su inteligencia como por su enorme atractivo personal, por su belleza. En 1841 publicó su primer libro de poemas, que contiene, entre otros, el famoso poema La elegía Heredia, y además están las menciones continuas que revelan su nostalgia por Cuba. Patria, numen feliz, nombre divino, ídolo puro de las nobles almas, objeto dulce de su eterno anhelo, ya enmudeció tu cisne peregrino. ¿Quién cantará tus brisas y tus palmas, tu sol de fuego, tu brillante cielo? Ostenta así tu anhelo, que en ti rodó su venturosa cuna, por ti clamaba en el desierto impío, y hoy condena la pérfida fortuna, a suelo extraño su cadáver frío. Bueno, en Madrid alcanza su clímax esta gran pasión amorosa de la Avellaneda. Tiene unos amores con el poeta Tazara, con quien tiene una hija que muere en los primeros meses de haber nacido, y entre otras cosas se cuenta la actitud de Tazara, muy machista dentro de la época, de negarse a ver la hija que estaba moribunda. Heme aquí, tuya soy, dispón destino, de tu víctima dócil. Yo me entrego cual hoja seca al raudo torbellino que la arrebata ciego. Tuya soy, heme aquí, todo lo puedes. Tu capricho es mi ley, sacia tu saña, pero sabe, oh cruel, que no me engaña la sonrisa falaz que hoy me concedes. Después de esto, casa con Pedro Sabater. Y el matrimonio posterior con Sabater muestra también el carácter extraordinario de este hombre que fue jefe político de Madrid, de romper también con todos los patrones de comportamiento de la época y casarse con una mujer que había tenido un hijo ilegítimo, como se llamaba por entonces, que debió haber estado estigmatizada en la sociedad madrileña de la época. Esto indudablemente supuso para ella un crecimiento de carácter moral e intelectual que pronto se frustra con la muerte del esposo. La muerte del esposo lógicamente la llevó a un terrible abatimiento que se canalizó a través de un profundo misticismo.
Mi bello ideal es acabar en un convento esta triste vida. Si no he intentado hace mucho tiempo tal deseo, es quizás por miedo de perder mi última ilusión y mi última esperanza de felicidad en la tierra. El año de 1847 es importante porque reanuda su absorbente pasión por Ignacio de Cepeda y, lógicamente, esta pasión le llevó a escribir varias de las más admirables cartas que dejó de su pluma. Ya se lo he dicho a usted otras veces, que no soy una de esas mujeres que inspiran admiración al hombre que aman por lo muy sensato de sus procederes. Yo nací para tener mi mundo en un corazón que me amase. No lo he conseguido y permanezco peregrina en medio de la tierra, aislada en medio de la creación. Reiterando su poca fortuna en las relaciones amorosas, en el año de 1854 sobrevino la ruptura definitiva con Ignacio de Cepeda. Ya habíamos señalado anteriormente las cartas que ella escribió a Cepeda como de lo más alto de la expresión poética de la Avellaneda, aunque no fuera desde un punto de vista formal verdaderamente un poema. ¿Con qué piensas casarte? No te lo censuro ni lo apruebo. Para mí la verdadera felicidad no consiste en el estado que se tiene. El matrimonio es mucho o poco según se le considere. Es absurdo o racional según se le motive. Adiós, Cepeda. Sé justo con la que te ha amado, con la que te amaría eternamente si tú lo hubieras querido. En 1855, repuesta, al menos aparentemente, de aquel rompimiento con Cepeda, contrajo matrimonio con Verdugo. A partir de ahí se retira de la actividad literaria y reaparece luego para deslumbrar con Baltasar, que es su pieza teatral más importante, para dar toda una nota de la sensibilidad de la época y expresar pensamientos que van mucho más allá para tener un profundo acento de modernidad. Y será el mundo más bueno si ese cuidado me afana. No lleva la especie humana desorden, vicio en su seno. Castigo y premio, señora, ¿qué bienes han producido? Los mismos que antes han sido, ¿no son los hombres de ahora? El matrimonio con Verdugo, por circunstancias especiales, significó su vuelta a Cuba, ya que Verdugo, que era capitán de caballería, después ascendido a coronel, fue destacado a Cuba por el ejército español. Y entonces, este hecho de carácter fundamentalmente burocrático le permitió a la Avellaneda el estar de nuevo con sus coterráneos y el ser coronada en el año de 1860 en el Teatro Tacón. Indudablemente, ella nunca olvidó Cuba, creo que la tuvo sumamente presente, y el shock con la patria debió de haber significado para ella quizás una especie de conflicto ideológico, político y artístico enmarcada dentro del romanticismo de su vida. Perla del mar, Cuba hermosa, después de ausencia tan larga que por más de 4 lustros conté sus horas infaustas, torno al fin, torno a pisar tus siempre queridas playas, de júbilo henchido el pecho, de entusiasmo ardiendo el alma. Ya en La Habana,
fue recibida en el Teatro Tacón y tuvo lugar su famosa celebración. En Cuba, ella realizó otras actividades como la dirección de una revista literaria, publicó partes de su obra y realizó un periplo por la isla que le ayudó mucho en el plano afectivo. Los 10 años finales de la Avellaneda son verdaderamente trágicos. Ya hemos visto que casa con Verdugo, llega a Cuba, es coronada, etc. Verdugo muere en Pinar del Río y ella queda viuda nuevamente. Eso lo obliga a emigrar, partir de nuevo de la tierra y regresa a España. En España comienza a dedicarse escribe algunas obras teatrales y se dedica a la revisión de su obra poética para publicar una edición definitiva. Cuando el tiempo y las enfermedades nos conducen al término preciso de la terrestre carrera, el presente que amenaza desvanecerse de un día a otro, casi se hace indiferente. Buscándose en lo ya pasado recuerdos más halagüeños que las fugitivas impresiones de la actualidad. Finalmente, ella muere en una terrible soledad y a su entierro acuden unos pocos amigos. Es decir, se había cumplido un ciclo para ella verdaderamente tormentoso. En Cuba había sido la funcionaria del capitán español y la poetisa española. En España era la criolla irreverente. Y negada en ambos lugares, quedó sencillamente sumida en su propia soledad, pero sin negar en ningún momento su profunda raíz de criollismo camagüeyano, de Puerto Príncipe. Creo que este fue el sino de esta extraordinaria poetisa y más extraordinaria mujer. De España en el noble suelo descanse rota mi lira, mas al astro que la inspira, dile tú que alumbra un cielo por el que mi alma suspira.